Mauricio. Mauricio. Él me preguntó justo de nuevo por la dirección. Estoy un poquito decepcionada de no verlos acá. ¿Qué puedo decir? Perdón, ministra, nos encantaría ir para allá, solo que estuvo un poquito apretado el día de hoy. Para la próxima sin falta tenemos acá. Que la próxima la vamos a hacer presencial Solo solamente, presencial, eso. sin posibilidad de Listo. Sí, Estamos perfecto. advertidos debidamente, ministra. Sí. Tomamos Yo pensé nota. que la invitación cariñosa era suficiente, pero Es una semana compleja, ministra. Además ahora viene la renovación, está en la renovación de los cupos, así que estamos todos en ¿Capilla? capilla, claro, viene todas las nuevas propuestas. Esa advertencia me es más fuerte que la de no asistir presencialmente, Claudio. ¿Eh? Estoy salvado. Este es mi segundo periodo. Segundo. Ok. ya, comencemos. Ya, pues, démosle. Bueno, Estamos, ¿cierto? Sí. sí. Buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por conectarse. Vamos a agradecer especialmente, no tan cerca porque entonces no nos vemos. Ah, no se ve el resto, es verdad. Perdón. Sentía que estábamos ahí, por ahí. Ya. Ahí. Tenemos 2 puntos en la tabla. Lo que sí es que no sé porque me da la sensación de que hace tiempo que no nos juntábamos, ¿no? Sí, un poco, relativamente. Yo creo que sí, la última sesión fue. Ahí llegó. Adelante, Mauricio. Adelante. Por favor, entiendo. Estamos justo comenzando. Sí. Muchísimas gracias. Todavía sacándose. Bueno, ya, independiente entonces de que da la sensación de que habíamos dejado de vernos un tiempo. Tenemos 2 puntos en la tabla y supongo que va a comenzar Pilar, que está acá. Y la segunda presentación sí va a ser también online porque la calidad del aire está en... Sí. No tendría que estar en Sí, Quintero. sí, Sé que están en la sí, región de sí, Valparaíso. Sí. Sí. Que voy al lado tuyo, Ya, pues. no. Igual voy a compartir la. Ya. De compartir. Entonces, como ustedes saben, desde marzo más o menos existe un comité interministerial para ver el tema de agua, se llama Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa. Su objetivo principal es lograr la seguridad hídrica. Pilar Barría, que está aquí, es la asesora de este tema y bueno, ella les va a comentar entonces cuál es el trabajo que se ha venido realizando y que está coordinando el Ministerio de Medio Ambiente de manera inédita. Parto nomás. Dale. Gracias. Hola a todas, a todos. Buenas tardes. Para los que no me conocían, yo soy Pilar Barría, asesora de agua y gobernanza, y como bien dice la ministra, desde marzo de este año estamos trabajando en la coordinación del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, que tiene como principal propósito avanzar en las modificaciones, las medidas para lograr la seguridad hídrica, en el cual participan 6 ministerios: el Ministerio de Agricultura, Obras Públicas, Energía, Ciencia, Minería, y coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente. Sobre este comité hay 3 objetivos principales. El primer objetivo es definir una hoja de ruta con las acciones, las metas, los plazos para enfrentar las urgencias de la crisis hídrica. Esto está al centro de estos círculos porque corresponde al objetivo que requiere menos nivel de integración entre todos los ministerios, porque son en realidad medidas sectoriales
que corresponden a objetivos y funciones de los ministerios con las cuales deben cumplir. Lo que se busca con este objetivo es más bien tener el mapeo de todas ellas para buscar sinergia, posibles modificaciones para que en lugar de ser medidas orientadas a la urgencia, sean medidas orientadas a considerar la sequía como un elemento estructural de la gestión y a la vez evitar duplicidad, porque sabemos que hay duplicidad en algunas de ellas. El segundo objetivo es tener o definir modificaciones legales para llevar a cabo las reformas institucionales necesarias para hacer frente a la crisis hídrica. En la última diapositiva les voy a mostrar brevemente cuáles son las indicaciones en las que se ha trabajado, los proyectos en los que se ha trabajado y los que vienen en los próximos meses de este año. Y el tercer objetivo, que requiere mucho mayor nivel de integración y de coordinación en la política hídrica y la institucionalidad hídrica tanto nacional como a escala de cuenca, y que considera los lineamientos del contenido para poder generar los principios y las necesidades para hacer frente a la crisis hídrica de manera más estructural. Este año tenemos un compromiso que es el que está llevando gran parte de la agenda, que corresponde a implementar consejos de cuenca en las regiones del país. Primero, consejos de cuenca piloto, en cuencas piloto para cada región. Esto se está trabajando con los gobiernos regionales y corresponde a un compromiso que además fue anunciada por el presidente en la cuenta pública de este año. Eso es un trabajo bastante intenso que estamos realizando con las 16 regiones, con las contrapartes. Algunos avances que ya tenemos se los vamos a presentar ahora y también el plan de trabajo para continuar con esto. Y que es bien importante porque es uno de los temas que ha sido diagnosticado, por lo menos de esto estuve leyendo este fin de semana un documento del 98, con lineamientos sobre cuáles debían ser los contenidos de los consejos de cuenca, las dificultades que había, y que uno las lee y son, la gran mayoría se mantienen. Es decir, no es algo nuevo, sino que es algo muy sentido y muy requerido. Hitos críticos, compromisos para este año del comité, para continuar en los próximos meses, son estos 5 hitos que están acá. El primero es definir las cuencas pilotos por región, junto con los gobiernos regionales. Ya tenemos 8 definiciones, las otras están en proceso y están avanzadas. Tenemos varias reuniones bilaterales esta semana, pero a finales de septiembre debiese haber un anuncio de cuáles son esas cuencas pilotos en las 16 regiones. Luego vamos a iniciar de inmediato un trabajo de talleres participativos con actores claves de nivel nacional para presentar cuál es el modelo del Consejo de Cuenca Piloto y también invitar a participar de talleres para definir los contenidos del anteproyecto que definen los consejos de cuenca. Porque las experiencias piloto consideran ciertas funciones que son las que se pueden desarrollar en una primera y en una segunda etapa con la normativa actual. Tiene un marco bastante claro en el cual, si bien hay ciertas oportunidades de que pueda haber participación de actores en la gestión hídrica en las cuencas, gran parte en realidad está supeditada a quienes tienen derechos de agua y por lo tanto hay un marco en el fondo de hasta dónde se puede llegar con las funciones del Consejo de Cuenca. Y tenemos que trabajar entonces en el contenido para el proyecto de ley, de cuáles son las modificaciones que se requerirían para que esto logre, en el fondo, hacerse cargo del plan estratégico de las cuencas para la seguridad. Hay un tercer hito que es la instalación de unidades técnicas macrozonales para iniciar la integración de actores de consejos de cuenca piloto. Estos van a ser 12 funcionarios que corresponden a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura, que van a estar desplegados en las 4 macrozonas, trabajando principalmente en mapa de actores, reuniones bilaterales, integrar, invitar a todos los actores y a los representantes de los actores clave para cada cuenca geográfica de estos consejos pilotos y preparar el material necesario respecto de cuáles son las presas de la cuenca, y cuál debiese ser la hoja de ruta para poder transitar el próximo año en cuanto a las funciones que deben tener estos consejos de cuenca para la primera parte. Luego, ante el proyecto de ley de consejos de cuenca, este es un trabajo que ya
se está iniciando, que es en el fondo traducir el modelo del Consejo de Cuenca Piloto a un texto de tipo legislativo, pero que se va a alimentar a la vez con las experiencias piloto y con los talleres que tenemos definidos aquí en el hito 2. La idea es tener a finales de este año este primer texto del anteproyecto de ley de consejos de cuenca, para luego el próximo año iniciar la consulta pública y la consulta indígena que se requiere antes de poder ingresar el proyecto. Y finalmente también para este año tenemos el hito que es la instalación de la cuenca, de los consejos de cuenca piloto, que es la primera asamblea hacia final de año, que sería una primera asamblea con el primer mapa de actores o los primeros actores. Sin embargo, esto es algo dinámico. Tenemos considerado dentro del proceso que debe haber una revisión con ciertos criterios de cómo ir haciendo más dinámico el proceso de integración de actores, porque sabemos que en algunas cuencas esto es algo que tiene mucho avance y que hay consejos o que se ha ido mapeando los actores desde los 90, pero hay otras regiones donde no. Por ejemplo, en la zona sur no todas tienen estos procesos ya. Eso sería respecto de los consejos de cuenca. Sin embargo, el comité interministerial tiene definidos 7 ejes estratégicos en los cuales se están planificando las medidas, las acciones. El primero es consumo humano resiliente, que considera el derecho humano al agua y la seguridad agroalimenticia, y que es coordinado el primero por el MOP, el segundo por MINAVI. También está el eje de infraestructura multipropósito para la transición hídrica. Acá hasta el minuto se ha trabajado más bien en indicaciones a proyectos de ley que permitirían hacer más fácil esta infraestructura multipropósito o promoverla. Sin embargo, esta semana debiese estar el plan de trabajo coordinado por MOP, por minería y energía, con algunas metas específicas para lo que corresponde a este año. Institucionalidad hídrica, donde hemos estado realmente centrando las energías y el trabajo, que gran parte de las reuniones, talleres han sido en torno a los consejos de cuenca. Pronto, además, pensamos iniciar la discusión sobre la institucionalidad nacional o cómo también hacer frente a una brecha que es necesaria también enfrentar para poder dar sostenibilidad a los consejos de cuenca, que corresponde a la coordinación a nivel nacional de todos los servicios y todos los organismos que en este momento tienen incidencia en la sostenibilidad. Está también el eje de resguardo de los ecosistemas, que es coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente y que contempla medidas en cuanto a las normas secundarias de calidad de agua y también medidas de coordinación intersectorial para definir criterios sobre soluciones basadas en la naturaleza y la función ecosistémica del agua. Está también el eje de información e investigación, coordinado por el Ministerio de Ciencia, educación ambiental, coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente, y el eje financiero, coordinado por el Ministerio de Obras Públicas. En cuanto a lo que va del año y lo que queda también para hasta diciembre, este es el mapa en el fondo de cómo se ha ido avanzando este año. El trabajo se ha centrado principalmente en buscar consensos primero con los gobiernos regionales, en el entendido de que en gran parte de las regiones ya hay o mesas del agua o hay algunas instancias de coordinación que han sido lideradas o llamadas, presididas por los gobernadores y las gobernadoras. Por tanto, quisimos partir por ahí de manera de trabajar con los distintos órdenes de gobierno en consensuar un modelo inicial. Sin embargo, tenemos muy claro que el acto seguido o el siguiente paso es integrar a los demás actores que tienen incidencia también en la sostenibilidad, como son los municipios, las APR, las organizaciones de usuarios de agua, y bueno, la academia, entre otros. Pero entre marzo hasta abril hubo reuniones entre los ministros con los gobernadores. Luego en abril se definieron encargados hídricos o contrapartes por cada gobierno regional. Tuvimos talleres, un ampliado en abril, donde iniciamos el diseño del Consejo de Cuenca Piloto. También nos reunimos con Fundación Chile, Fundación de Cuenco, para escuchar sus propuestas de gobernanza. Tuvimos después reuniones macrozonales en julio con los gobiernos regionales para ir afinando, respondiendo a las dudas, a las preocupaciones que tenían en relación a este Consejo Piloto. Y luego también reuniones con
quienes estuvieron a cargo de la mesa de gobernanza durante la Mesa Nacional del Agua de la administración anterior, conociendo también cuáles son los aspectos que ellos trataron, en el cual integraron de hecho también a organizaciones de usuarios de agua, que fue un trabajo bastante completo, que también fue incorporado. Luego tuvimos también otra reunión ampliada con los gobiernos regionales, expertos, invitamos a expertos a que nos ayudaran, revisaron el modelo, nos hicieron sugerencias, y finalmente ahora estamos ya en la parte final, que es esperar a que venga la definición de los gobernadores regionales para poder entonces anunciar esto e iniciar las reuniones, como les comentaba, con los actores. Y bueno, han habido varias reuniones bilaterales. Este es un modelo que es bien general lo que voy a mostrar, porque como todavía no ha sido del todo aprobado tenemos en realidad, han habido varias reuniones, pero se requiere la formalización de la aprobación con los gobernadores regionales y también con los ministros. Recién ahí vamos a poder mostrar esto, el detalle de este modelo, pero me parecía necesario al menos dar lineamientos generales para que podamos saber de qué estamos hablando. Lo que se está proponiendo como un modelo de concepto de cuenca piloto, basado en realidad en la experiencia internacional y en todos los modelos que se han propuesto previamente, integraría una mesa ampliada o un consejo ampliado en el cual participan actores de las cuencas hidrográficas que representan a ciertos sectores, más o menos con un 20 a un 30% de representantes de servicios públicos, autoridades públicas, 30-40% de representantes de usuarios de agua, que corresponden a organizaciones de usuarios de agua, empresas sanitarias, las APR o los comités de agua potable rural, y también otros usuarios, en el caso que no formen parte de las organizaciones de usuarios de agua o donde no haya constituidas OUA. Por ejemplo, en las cuencas del sur, de la macrozona austral, no hay tantas organizaciones, no hay juntas de vigilancia en algunos ríos. Y 30-40% integrantes de la sociedad civil que corresponderían a organizaciones, ONG, academias, organizaciones funcionales, pueblos originarios, quienes tendrían que reunirse más o menos 4 veces al año para tomar decisiones federales sobre cuál es la vocación de la cuenca, un diagnóstico compartido sobre las brechas, las necesidades, cuáles son las prioridades en cuanto a las medidas para enfrentar problemas específicos de las cuencas que pueden cambiar mucho dependiendo de cuál es la zona del país. Sin ir más lejos, pensando en la región de los lagos, por ejemplo, la cuenca que ellos están visualizando en este minuto, el problema es de calidad de agua, no tanto de cantidad. Mientras que en la zona norte sabemos que esto puede ser distinto. Y bueno, hay una directiva que se está proponiendo, que es un subgrupo de este consejo ampliado, que correspondería a más o menos 13 personas, y que tiene una labor de tipo ejecutiva, que es facilitar la implementación de los acuerdos del consejo, proponer comités operativos que pueden ser para llevar a cabo medidas específicas, tales como infraestructura para la APR o generar los consensos o levantar en realidad las alertas cuando se requieran algunas emergencias o de decretos de emergencia agrícola, para también, en el caso de que haya juntas de vigilancia o subcuencas que corresponden a sectores de la cuenca, entonces también pueden estar definidos de acuerdo a criterios de tipo unidades territoriales. Tiene que además hacer seguimiento del labor de los comités operativos y postular a fondos concursables, en el fondo hacer de que se lleven a cabo estas medidas. Para ello se contaría entonces con el apoyo de una secretaría técnica que apoya tanto al directorio como al consejo en el cumplimiento de las metas. Esto requiere información, los planes estratégicos de gestión hídrica que ya hay en algunas de estas cuencas hidrográficas, la información de cuál es el monitoreo, cuáles son los datos, pero más allá de los datos crudos, en realidad los datos preparados para entregar información bien precisa y detectar de una manera que permita realmente entender los problemas y la magnitud de las situaciones que hay en la cuenca, los usos de agua, entre otros. Y esta función de Secretaría Técnica, durante este periodo del Consejo de Cuenca Piloto, estaría siendo desarrollado por los 12 funcionarios que van a desplegarse durante el mes de octubre en adelante, ¿ya? Y que van a forman parte de los 3 ministerios que les mencionaba antes, de Medio Ambiente, MOT y del Ministerio de Agricultura.
a priori, bueno, debe haber alguien que presida las reuniones, las asambleas, que presida el Consejo de Cuenca y que lo represente. A priori, lo que nosotros proponemos es que sean los gobernadores o gobernadoras, pero con una duración definida, de forma tal que una vez que esté en régimen, sean escogidos de manera por votación, por las mismas mesas ampliadas, en atención a que debe cumplir con el principio democrático y participativo. Esto de manera muy general. Nosotros, porque en realidad como todavía no está aprobado al 100%, queremos tener eso como bien definido para poder iniciar y presentarlo en un sitio web que también estamos preparando, pero también les puedo contar que estamos pensando en 3 etapas de actividades. La primera etapa correspondería a actividades que son definir cuál es la vocación de la cuenca, las brechas, qué sabemos sobre el plan estratégico de gestión hídrica, y además definir cómo va a ser o cómo se integra este Consejo de Cuenca en la participación y la priorización de los planes estratégicos de recursos hídricos, que son los que establece el artículo 13 de la Ley Marco de Cambio Climático, y también lo establece la reforma al Código de Agua. Hay financiamiento para el año 2023, justamente para poder, a través del artículo 293, para poder hacer la actualización o acomodar los planes estratégicos de gestión hídrica hacia los de recursos hídricos que tienen más requisitos, que son más completos en cuanto tanto a participación de la ciudadanía, pero también en cuanto a medidas de mitigación y de adaptación. Son más, requieren más y tienen medidas irresponsables, deben definir quiénes son los responsables para llevar a cabo cada una de las acciones y cuál es la fuente de financiamiento, y por lo tanto la planificación es que justamente estos consejos pilotos puedan ser y ayudar a hacer esta transición entre los planes estratégicos de gestión hídrica actuales y los de recursos hídricos. Así que ahí también había una tarea importante. Luego, en la segunda etapa, en la que nosotros planteamos en que ya debería implementarse una medida con coordinación público-privada dentro de los consejos, una vez que ya hayan estado definidos los estatutos, mecanismos también de resolución de conflictos, que es la primera parte en que en general toma bastante tiempo. Y luego, en una tercera etapa, ya sería el Consejo en régimen, que va a tener las funciones definidas de acuerdo al proyecto de ley. Sobre proyectos de ley, que también es parte de los objetivos del Comité Interministerial, hasta ahora se ha trabajado con indicaciones al proyecto de ley de eficiencia hídrica, proponiendo instrumentos de promoción, educación e incentivos para la eficiencia hídrica, y también ingreso de evaluación de proyectos agrícolas a la evaluación ambiental, y también devolución de por lo menos más de un 20% del ahorro de agua que se obtiene a través de la ley de fomento al riego del Estado en los proyectos agrícolas a la fuente. Es decir, sabemos que esto todo va de la mano, y no se puede trabajar solo en una medida sin dejar de lado en realidad todas las modificaciones de tipo legislativas que se requieren para poder llevar a cabo ciertas acciones. Una de ellas es la eficiencia hídrica, que es muy necesaria para poder enfrentar la brecha que hay actualmente. También ya se ingresaron las indicaciones a la ley del riego este año, y que también hubo coordinación a través del Comité Interministerial, incorporando criterios ambientales para la bonificación de los proyectos agrícolas, incluyendo tipología de proyectos que puedan financiar soluciones basadas en la naturaleza y también eficiencia hídrica. Se incorporó además que debería considerarse los planes estratégicos de los consejos de cuenca. Se reduce el plazo de revisión y prórroga de la ley de riego de 12 a 7 años, y también se incorpora el criterio de diversificación de cultivos para la planificación de proyectos. Más allá de solo la superficie de riego, también ahora entonces se reduce el porcentaje o la bonificación a aumento de superficie, incorporando otros criterios. Y estamos en proceso, trabajando actualmente en el proyecto de ley de desalinización, en indicaciones para proponer algunas mejoras o algunas modificaciones a la Estrategia Nacional de Desalinización que sean coherentes con la modificación del Código de Agua, con la Ley Marco de Cambio Climático, considerando la planificación a escala de cuenca hidrográfica. Eso es muy necesario para definir cuáles son las capacidades de carga y las reales necesidades de nuevas fuentes de agua, incorporando también la reutilización y la eficiencia. Regulación, capacidad de carga, integrar exigencias de que se consideren también los procesos o las definiciones de los conceptos de cuenca y criterios ambientales,
y a la vez estamos iniciando la discusión, el diseño en conjunto con el Ministerio de Agricultura y de Obras Públicas en una ley cortada de utilización de aguas dulces para ampliar la efectividad de la ley que actualmente está promulgada y cuyo reglamento está en revisión en Contraloría, según entiendo, pero ampliar la efectividad integrando también la posibilidad de usar estas aguas tratadas para riego agrícola, de acuerdo a información de ODEPA, investigación que han realizado. Esto podría apoyar bastante en particular a la pequeña agricultura. Y también, por supuesto, definir mejor cuáles son los criterios ecosistémicos para poder utilizar esto en la preservación ecosistémica, que es parte de lo que está en la ley de aguas grises actualmente, pero que queda abierto y no está tan claro en el fondo en qué caso se puede utilizar y también considerar cuál es la calidad necesaria para que esto sea realmente orientado a una preservación y no pueda generar en realidad un problema en los ecosistemas. Eso es de manera muy resumida. La verdad es que el principal punto era el tema de los consejos de cuenca. No, dejar de compartir. Sí. Es la cosa roja, no la verde. Ay, Muchas gracias, Pilar. Estamos abiertos. El chat no sé ahí. sí, alguien ha escrito algo. Pueden levantar la manita. Ahí está. Para preguntas, comentarios. Sí, Camila. Gracias, ministra. Gracias, Pilar, por la exposición. La he visto en otras instancias, pero hay algunas cosas que tengo dudas respecto a esta iniciativa. ¿Sobre qué base legal están realizando esto de los consejos de cuenca piloto? Porque en el Código de Aguas no están contemplados los consejos de cuenca institucionalmente, y entonces mi pregunta es ¿qué vinculatoriedad tendrían estos acuerdos o estos planes piloto? Entiendo que tienen en hacer un proyecto de ley en la medida de la experiencia, pero ¿qué atribuciones tiene el gobierno regional? ¿Tiene atribuciones el gobierno regional para impulsar una iniciativa así que digo es público-privada? Entonces, Sí. y la otra pregunta es cuáles serían cuáles son las cuencas piloto que tienen priorizadas para echar a andar el proyecto. Sugiero que tomemos varias preguntas y de ahí respondemos. Sí. No sé si hay otras preguntas, comentarios. ¿Quieres anotarlas? Sí. Javier. ¿Quieres anotarlas? Javier. Gracias por la presentación. Me gustaría saber cuál es la base biofísica, cuál es el modelo sobre disponibilidad de aguas con que se está trabajando. ¿Cuál es la tendencia, verdad, de la disponibilidad de agua producto de los cambios climáticos y a qué horizonte? Porque una cosa es la gobernanza, pero ¿gobernar qué? Si tenemos una llegada cada vez menor de aguas a distintas partes, por lluvias o acumulación de nieves u otras, es una historia, y lo otro es la capacidad de desalinizar. Por lo tanto, quisiera saber sobre qué modelo se está trabajando en disponibilidad de agua para hacer la gobernanza sobre ella. Paulina. Gracias. Gracias, Javier. Gracias. Gracias por la presentación. Ahí en línea con la pregunta formulada por Camila, entender bien cuáles van a ser las reglas aplicables al piloto o a la experiencia de los pilotos y el involucramiento de la DGA en esta comisión, o sea, el rol que tiene la DGA en esta gobernanza, en esta comisión. Gracias. Algunas consultas. Primero, obviamente, felicitar el trabajo de la iniciativa, creo que es un tema ultra urgente. Y lo segundo, algunas cosas que, más allá de la dinámica y la gobernanza que se establezcan, nosotros hemos identificado algunas cosas que podrían tener un carácter prioritario de urgencia, que quisiera comprender mejor la relación con los proyectos de ley que mencioné. Y en particular, hay al menos 3 dimensiones que creemos en que se puede avanzar bien rápido. Que eso, ya hay cierta trazabilidad, hay información, no entro en detalle ahora, pero la ofrezco para ponerla a disposición del Ministerio.
La primera tiene que ver con el tema de todo lo que tiene que ver con reglamentación habilitante, más allá de la pregunta que hacía Javier y el tema de del estado, digamos, los diagnósticos respecto a las cuencas y la disponibilidad de agua. Las soluciones están relativamente delineadas, o las principales, digamos, con bastante claridad. Y ahí hay temas que tienen que ver con todo el tema de la desalación. Y ahí no sé si el proyecto de ley es la única iniciativa que se está abordando, porque a efectos de facilitar, particularmente la evaluación de los proyectos, ahí hay vacíos que requieren abordarse en términos, obviamente, del análisis de ese tipo de proyectos, la implicancia, con el fin, por supuesto, de facilitarlo. Y ahí hay referencia y, por lo tanto, la disposición a colaborar en ello para tener reglamentación lo antes posible que facilite la evaluación de esos proyectos. Eso es bien importante de considerar como un primer elemento. Lo segundo tiene que ver con el reuso. Y hay una oportunidad ahí muy relevante. Claramente hay aguas que se pueden utilizar. Obviamente hay que precisar los fines, para riego, qué sé yo. Pero obviamente hay mucho volumen que se desaprovecha. Y ahí nuevamente hay una oportunidad también de desarrollar reglamentación específica más allá de proyectos de ley para impulsar el reuso. Y eso no solamente se limita a los temas evidentes de los lodos, por ejemplo, a escala de las plantas de tratamiento de aguas servidas, sino también a escala industrial. Hay una oportunidad ahí muy valiosa que también se puede trabajar. Y lo tercero y último tiene que ver con mencionar que hemos hecho un trabajo con distintas instituciones y en particular, ministra, tenemos un convenio que está vigente que tiene que ver con facilitar todo el tema del trabajo asociado a los programas de vigilancia de agua, que también quisiera ponerlo sobre la mesa. Hemos visto que tienen deficiencias muy grandes y firmamos un convenio de colaboración ofreciendo experticia sueca para hacer buenos diagnósticos de cuenca y de esos programas en particular. Lo ofrecimos a efectos de las cuencas de Quintero, Puchuncaví, cuenca, digamos, hidrográfica y también Mejillones. Y eso también nos encantaría poder gatillarlo, activarlo, porque hay un trabajo ahí muy positivo que se puede tener. Mauricio, ¿tienes alguna pregunta? No. Ya, ahora, alargaste a anotar todo. ¿Viste, Pilar, la que está escrita por Macarena? No lo alcanzo a ver. Dice, pregunta por qué los porcentajes de representación no son iguales para todos los actores. Ya. Al final. Ya, anoté todo. Primero, Camila pregunta sobre la base normativa, porque no son vinculantes. Efectivamente, las experiencias pilotos no van a ser vinculantes. Sin embargo, el instrumento, que es el Plan Estratégico de Recursos Hídricos del artículo 13 de la Ley Marco, establece que deben, y también del Código de Agua establece que deben incorporar también participación. La Dirección General de Aguas también está participando de este programa de la definición de los consejos de cuenta piloto. De hecho, los funcionarios que van a participar por parte del MOP son funcionarios que van a estar desplegados en las direcciones regionales de la DGA. Y se está trabajando actualmente en el reglamento de los planes estratégicos de recursos hídricos, considerando los consejos de cuenca. Estamos haciendo ese trabajo también integrándolos dentro de este reglamento. Por lo tanto, la idea es que a través de esa participación pueda relevarse la información necesaria para identificar cuáles son las necesidades específicas que permitan, por ejemplo, implementar lo que dice el artículo 5 de la reforma al Código de Aguas, que indica que hay prioridad para el derecho humano al agua y también para la preservación ecosistémica, sin ser vinculantes desde el punto de vista de que en el fondo están en una ley actualmente. Esos espacios entregan la oportunidad de poder, a través de la participación, entregar la información para hacer más efectiva la aplicación de los instrumentos que hay actualmente, y también en paralelo ir avanzando, porque la idea es que después sí esto pueda, a través de un proyecto de ley, tener un carácter mayor en ese sentido.
¿Cuáles son las cuencas piloto? Hay 8 ya definidas, está la de Punta Arenas, Magallanes, que es vertientes del Atlántico, está Río Valdivia en la región de los lagos, está Mauquín, Río Valdivia en la región de los ríos, Río Mauquín en la región de los lagos, está Rapel en la sexta región, está la cuenca del río Maipo, Maule, Biobío, Choapa, Huasco. Esas son todas. Creo que conozco, ¿no? ¿Me faltó alguna? Sí. Me perdí, pero colombianos. después, rol de la DGA está incorporada definitivamente, es parte de hecho, sería la Secretaría Técnica, nosotros también buscamos avanzar en la Autoridad Nacional del Agua, que va a partir desde la DGA, es un proyecto que va a ir en paralelo, la discusión se inicia en octubre, sobre el diseño de esto. Modelo para la base de la brecha hídrica. Los planes estratégicos utilizan o comprenden la utilización de modelos que son el modelo de tipo numérico, WIP, acoplado con MODFLOW, que son modelos superficiales, acoplados con un modelo subterráneo, que además deben incorporar también ahora la componente de calidad de agua, de acuerdo a la Ley Marco del Cambio Climático. Previamente los planes estratégicos de gestión hídrica no se integraba, no estaba al menos de manera definida obligatoriamente tener calidad de agua, ahora sí. Deben incorporar también la componente ecosistémica, en algunos casos hay información, va a poder quedar eso mejor relevado, en otros casos no tanta, porque tendrá que quedar como una brecha, los planes tienen que ser analizados, revisados cada 5 años, entonces la idea es poder ir avanzando también en ese sentido. Luego estaba la reglamentación habilitante. Bueno, pero el cambio climático está incluido, Javier, Sí, está incluido. por el plazo que se evalúa. O sea, la Sí, idea es 30 años. encontrar, claro, cuánta agua hay en esta cuenca, no hoy día, sino cuánto va a haber en los próximos, no sé si son 30 años o algo así. Sí, exacto, son 30 años que deben considerar con cambio climático para la situación, incluyendo las medidas que se releven para poder hacer frente a las brechas de tipo gobernanza, brecha para el agua potable, brecha para la agricultura, para usos productivos y brechas ecosistémicas también. Reuso, hay aguas que se pueden utilizar, reglamentación específica para el reuso. Sí, eso de todas maneras sería súper bueno poder contar con esa información. Respecto de la desalinización, el Ministerio de Ciencias, el Consejo que tiene el Ministerio de Ciencias para el Cambio Climático, están trabajando en levantar información sobre cuánto sabemos sobre el impacto de las plantas desalinizadoras en los ecosistemas marinos, cuál es el tipo de tecnología que se puede utilizar. En paralelo también tenemos identificado que se requiere levantar líneas bases para esto. Lo que les mostré yo en realidad que el trabajo planificado para este año, lo que queda este año, pero definitivamente es un aspecto en el cual tenemos que avanzar para los años siguientes. Esto tiene que ser progresivo y debe ir aumentando la cantidad de información sobre la que se va a tomar las definiciones, las decisiones en los consejos de. Creo que respondí. Los porcentajes. Los porcentajes vienen de la revisión comparada, principalmente de otros casos de consejos de cuenca en otros países y lo propuesto también para el país. ¿Por qué menos porcentaje para los servicios públicos? Porque los servicios públicos participan en la Secretaría Técnica. Entonces, la idea es que en el consejo ampliado no haya una doble representación. También participan en la directiva. Entonces, en el consejo ampliado se buscaría que no esté contado por un grupo, sino que haya una representación más equitativa de todos quienes tienen pertinencia territorial en el mercado. Principalmente eso. Pero tampoco está cerrado, no es algo escrito en piedra. Esto es en realidad el diseño que se consideró a partir de la revisión, el trabajo con expertos, el trabajo con fundaciones, con los gobernadores regionales para la experiencia piloto, y que es el inicio que nos va a permitir a nosotros trabajar posteriormente en el modelo que va a ir en el proyecto de ley. Entonces, es algo abierto. Todo esto es una propuesta abierta inicial para hablar. Mira, ¿yo o no? ¿Quién viene primero? Claudio.
Yo, mira, a mí me parece súper válida la pregunta de Paulina y, ¿cómo se llama? Y de Camila, y me parece que la respuesta me enredó más que me aclaró, digamos. Yo quiero señalarles que a mí me parece que es súper básico que si tenemos una política pública que nace del programa de gobierno, debería haber un instrumento súper claro respecto al mandato, y no sé si falta un instructivo presidencial respecto al tema Cuenca. Me parece a mí que eso te daría una base de sustentación de todo. Es un gran desafío el que estás presentando, que está reinteresante y que da una serie de lineamientos para el sector público y privado de ordenamiento, digamos. Y todavía lo veo como dependiendo de una política de programa de gobierno a una serie de tareas, pero en definitiva, cómo se ordena el resto en función de qué, me parece que le falta un instructivo presidencial. No sé si eso es muy grande o muy chico, pero me parece que le daría una fuerza a la creación de proyectos de ley, de coordinación público-privada. Me parece que le falta una fuerza base que saltar del programa de gobierno a implementación de política pública. Veo ahí que le falta algo, digamos. Entonces, ¿cómo se llama? Me parece que todos nos ordenaríamos mucho más si hay un instructivo presidencial al respecto. Puede que haya otro instrumento distinto, pero lo que conozco yo en temas de la creación de la institucionalidad ambiental a partir de proyectos de ley tenía que ver con los instructivos presidenciales. Me parece que está ordenado todo, pero ¿cómo saltáis de política pública al ejercicio de llevar a cabo todo este desafío que es súper grande? Me parece que le falta un esqueleto más firme. Esa es mi opinión, digamos. Gracias. Sí, puede ser porque no hemos presentado todavía el borrador, porque está en proceso de ser definido, pero las funciones están claras, el plan de trabajo, la función de la directiva, secretaría técnica, consejo de cuentas. El punto es que, claro, todavía no lo hemos nosotros presentado, oficializado, que es algo que lo vamos a oficializar a finales de septiembre. Perdón, ministra, una última pregunta, porque habiendo escuchado las otras, Pilar, creo que te escuché al pasar que iban a mandar el proyecto de ley, no solo del tema de regulación de aguas grises, o sea, arreglar un poco el tema de aguas grises y desalinización, sino de la Agencia Nacional de Agua. ¿Escuché mal o bien? No. La Autoridad Nacional del Agua es parte también del programa de gobierno y es parte también de las prioridades del comité interministerial, y vamos a iniciar pronto, en octubre, el trabajo de diseño de esta Autoridad Nacional del Agua, pero todavía no hay proyecto de ley. No, me imagino, sí, recién acabamos de discutirlo el año pasado también, pero ¿y tomaron en cuenta, van a tomar en cuenta en el tema de la Agencia Nacional del Agua o la Autoridad Nacional del Agua el proyecto de Subsecretaría de Recursos Hídricos y el trabajo previo que se ha hecho en la mesa? No. No, tomamos la decisión de no seguir avanzando con el proyecto de la subsecretaría, sino que más bien irnos por lo que quedó plasmado en la propuesta de nueva constitución, que fue la agencia. ¿Por qué? Porque esa propuesta fue una propuesta que tuvo un alto nivel de consenso. Hubo varios grupos que estuvieron detrás de ella, o sea, desde Renovación Nacional hasta los ecoconstituyentes. Entonces la decisión que tomamos fue o sea, que la institucionalidad nacional del agua no iba a ser vía la subsecretaría, sino más bien recogiendo las ideas que salieron de la convención. Y ministra, y entonces los consejos de Cuenca sería la misma decisión, porque eso también estaba en la propuesta constitucional y ustedes en el fondo están siguiendo con un programa como piloto, ejecutando como si en el fondo esto hubiera sido como si fuera el norte, digamos, la Agencia Nacional y los consejos de Cuenca. Entiendo que están siguiendo igualmente la propuesta constitucional en ese sentido. Fue una evolución en paralelo, efectivamente. Los consejos de Cuenca también hay un alto nivel de consenso, que esa es la mejor manera de gobernar las cuencas. La decisión de nosotros en marzo era contar con un mecanismo, de poder sentar en la mesa a los actores
involucrados, a los actores que por un lado históricamente han estado en la mesa, pero también a los que históricamente no han estado en la mesa, es decir, a los que no tienen derechos de agua. ¿Para qué? Para asegurar la seguridad hídrica dentro de un territorio, y, ¿verdad? Y la cuenca es el territorio nacional, es el territorio como natural en la cual uno tiene que repartir el agua. Lo estoy hablando así como en términos muy, muy simples y concretos. Y para eso, la reforma al Código de Agua nos daba la posibilidad, en el fondo, de que esa mesa se pronunciara sobre la priorización. Esta es el agua que hay acá, esta es el agua que necesitamos, esta es la manera en que la vamos a priorizar. Y que por lo tanto fuese un espacio participativo. Se discutió y la idea era que esto se pudiera realizar de manera que se pudiera instaurar para trabajar de manera bastante rápida, porque de hecho existen ya, tienen otros nombres, son un poquito distintos, depende, y la idea entonces era, y ahí fue cuando nos demoramos un poco más, porque finalmente se hizo un trabajo con las regiones para recoger su visión, y en paralelo se está trabajando en un proyecto de ley, pero ya está claro que va a requerir consulta indígena, así que tampoco es que vaya a entrar inmediatamente. Entonces, la idea es comenzar con estos consejos de cuenca para tener una posibilidad de tomar decisiones que de hecho se pueden además hacer cargo sobre las urgencias, ¿verdad? Sobre las urgencias en el tema de agua en algunas cuencas, y avanzar al mismo tiempo con un proyecto de ley que ya lo deja institucionalizado. Si es que requerimos algún instrumento un poquito más legal a través de un instructivo presidencial, lo vamos a evaluar. Muchas gracias, Claudia, por la idea. Eso. ¿Paulina? Muchas gracias, ministra. Yo quisiera preguntar por qué, o sea, no se socializó antes con este consejo consultivo esa determinación de seguir con del cambio en la institucionalidad o de la discusión de política pública sobre la institucionalidad, Porque esto es la parte autoridad, la Autoridad Nacional del Agua versus, en el fondo, la subsecretaría. Me parece relevante conocer, en el fondo, las ventajas, desventajas de uno u otro modelo, y poder decir, mira, sí, existe un consenso, o el Consejo Consultivo apoya, digamos, o tiene algo que decir, digamos, respecto de esa determinación de política pública. Claro. Eso por una parte. Y por otro, entender bien el marco, que me parece interesante la propuesta, Claudio, me gusta, de dar un marco sobre la cual se sustente el funcionamiento de este Consejo de Cuencas. Gracias. Mira, la respuesta a la primera pregunta, Paulina, es bien simple, que esta es una decisión que se tomó en el Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa y no dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Por eso no se consultó a este consejo. Ustedes son consejeros del Ministerio de Medio Ambiente, no del Ministerio de Obras Públicas, Energía, Minería y Ciencia. Y ese comité no tiene un consejo consultor. Entonces, esa es la razón por la cual la decisión se tomó ahí y se las venimos a compartir recién ahora. Pero viene además un proceso de consulta de la política hídrica, de los consejos de cuenca, no se ha iniciado porque sí, estábamos trabajando en los lineamientos iniciales con los gobernadores regionales, y luego se abre esto para dar contenido a la política, por ejemplo, que también incorpora, por supuesto, la cosa. Sí. Esperamos contar con financiamiento el próximo año para hacer ya un trabajo más extendido de crear una política nacional de agua. Yo me la imagino un poco como lo que hizo el Ministerio de Energía, de una política energética 2050. O sea, un proceso que va a durar, no sé, un año y medio, participativo, en la cual terminemos con esta política nacional en el tema de agua. Ya llegaron
nuestros colegas de la División de Calidad del Aire, así que a menos que haya alguna otra pregunta, comentario, podríamos pasar al segundo. Ministra, yo lo mismo, solo para cerrar, y en el mismo sentido de la Paulina, quizás la de formación profesional del abogado, y de que además yo estoy muy metida en temas hídricos, solo la prevención de que esto es, entiendo entonces, un programa o un fondo de iniciativa que no tiene mucho sustento todavía legal ni reglamentario y que se está haciendo en base a acuerdos con organismos como los gobiernos regionales y a los que se abran a participar en el proceso, porque los organismos... Consejos de cuenca, sí. Consejos de cuenca son experiencias piloto, uno en cada región, que vamos a conformar con esta gobernanza que les presentó Paulina, con un mandato en el fondo de implementar de ser un espacio para poder tomar, para poder discutir y de alguna manera también tomar algunas decisiones con respecto al uso del agua en la cuenca, utilizando la reforma del Código de Agua, la Ley Marco de Cambio Climático y la Ley Marco de Cambio Climático. Esos son como los dos instrumentos. Estos consejos pilotos que vamos a ir observando van a servir de la base para una ley, ya que, para la redundancia, deje por ley los consejos de cuenca para el país. Ok, muchas gracias por la información. Paulina y Javier, ¿todavía sobre el agua? Sí. Javier, dale tú primero, después yo. Paulina, después de ti. No, era solo manifestar que utilizando la institucionalidad hoy día y la reforma del Código de Agua se puede avanzar, pero mis dudas respecto de la Autoridad Nacional del Agua. Y en el fondo ahí instar al comité a repensar si efectivamente va a querer impulsar esta Autoridad Nacional de Agua versus cualquier otro diseño institucional. Yo creo que ahí hay que dar una vuelta respecto de cuál es el sustento que justifica seguir adelante con la idea de la Autoridad Nacional del Agua. Eso, gracias. Javier. Gracias. Independiente de la institucionalidad que podamos desarrollar, esta es una iniciativa que es indispensable. Sin embargo, también por deformación profesional, no por la misma que tiene Camila, sino que por la mía, me quedo inquieto porque todavía no veo realmente con fuerza la dimensión ambiental. Aparece como una línea ahí muy despacito. Quisiera ver cómo entra aquí en el balance hídrico, ¿no es cierto?, el crecimiento de la población humana, las demandas crecientes, los juegos de eficiencias o ineficiencias en el uso del agua, ¿verdad? Y porque una de las cosas que me temo cuando se inventaron algunos términos como caudal ecológico, y usted lo sabe mejor que yo, ministra, el peor atentado, ¿no es cierto?, a la diversidad biológica y al funcionamiento de los ríos en este país. Por lo tanto, me gustaría ver en las futuras disquisiciones sobre esta materia, que insisto, son indispensables, con más fuerza la dimensión ambiental. Por ahora, mucha gobernanza, mucha institucionalidad, la necesitamos, completamente de acuerdo, muy participativa, indispensable, pero quiero ver el sujeto sobre el cual se está tratando. Y la protección de los ecosistemas la veo bien minimizada, ¿verdad? Y si seguimos con la idea del caudal ecológico, ministro, usted sabe que vamos a tener cada vez menos vida en nuestros ríos y cada vez menos ecosistemas sustentados con el agua que nos llega. Muchas gracias. Gracias, Javier. Anotado. Ya, muchas gracias. Entonces pasamos al... ¿La pongo la presentación? Me queda una cosa. También con el sesgo de profesional, buscar las soluciones. Claramente uno, mirando el bosque, como decíamos, más allá de la infraestructura de embalses o de ese tipo que es muy compleja y es de largo plazo. Estamos hablando de desalación, reuso, y una tercera que es eficiencia, también es bien relevante, y ahí, ministra, hay una serie de casos que se pueden compartir. Particularmente aquí, obviamente, hay sectores que hacen uso del agua, más allá del consumo humano, y hay casos y experiencias de benchmark que pueden ser muy valiosas de difundir como un elemento más de estrategia y búsqueda, particularmente en el sector agrícola,
Y si uno hace ese benchmark, efectivamente hay empresas que han tomado ciertos liderazgos que se pueden poner sobre la mesa y replicarlo. Así que lo dejo también ahí planteado como una iniciativa. Gracias. Sí. Tengo que retirar. Nos vemos. Chao. Adiós. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. I guess. Y si me voy a sacar la mascarilla, por favor, facilitar que me escuchen un poco mejor. Primero que nada, buenas tardes, gracias por la instancia de poder presentar la propuesta de la nueva red de monitoreo de calidad del aire para las comunas de Concón y Quito y en este contexto, para iniciar el proceso de presentación y de los alcances que están contenidos en este proceso, en primer lugar, es importante establecer qué es una red de monitoreo de calidad del aire, que entendemos por ella, a modo de también de comprender los diferentes elementos que conforman una red de monitoreo, particularmente que son aquellos que están definidos por un propósito determinado para medir, recolectar y, por cierto, también almacenar, procesar y entregar información. No está solo el equipamiento propio de alguna estación de monitoreo y los datos, sino que existe una cadena de elementos que permiten asegurar la trazabilidad y la seguridad de la información que está detrás de todo. Pero tienen ciertas características particularmente vinculadas a los estándares que se utilizan y principios comunes de manera de establecer la posibilidad de generar comparaciones entre los diferentes parámetros que estamos determinando a través de esta red y que tiene el propósito de realizar el seguimiento a la calidad del aire para una determinada zona. En este contexto, cabe destacar siempre que la red de monitoreo se compone de personas, equipamientos, procedimientos y, por cierto, también los datos. Yo creo que probablemente ustedes saben muy bien la diferencia entre una norma de emisión, probablemente tal, y la norma primaria de calidad, pero vale la pena detenerse en términos de que la red de monitoreo de calidad del aire se centra fundamentalmente en monitorear la calidad del aire. Por lo tanto, a diferencia de una norma de emisión, que establece un monitoreo específico en las salidas donde se generan estas emisiones, para decir la norma primaria de calidad ambiental está vinculada o tiene como propósito de identificar las concentraciones de los contaminantes normados, pero en las zonas donde se encuentra la población, particularmente de manera gráfica, creemos que esa es una manera de poder distinguir cada una de ellas. Comento esto porque evidentemente es dable entender que a través de la red pudiéramos conocer las emisiones y las fuentes que están en la zona industrial de Concón Quintero de Suncaí, pero no es el propósito de esta red, sino que simplemente está abocado a determinar los valores de concentraciones que afectan a la salud de la población. Ciertamente, cuando se sobrepasa una normativa de calidad del aire, hablamos de una situación de zona saturada, y cuando estamos muy cerca del límite, pero sobre el 80% de ese valor, hablamos de la zona latente. Comento esto porque en el caso de Concón Quintero Puchuncaví, es la situación que ha sucedido y que ha dado curso también a la elaboración del plan y con ello también a la nueva red de calidad del aire. El objetivo de la red es, por una parte, realizar el seguimiento a las medidas que están establecidas en el plan, vale decir, cómo determinamos que efectivamente ellas tienen un impacto en la calidad del aire, es decir, van disminuyendo o no las concentraciones de estos contaminantes a lo largo del tiempo. Es parte del objetivo que busca generar el monitoreo de la calidad. Y por cierto también el seguimiento y evaluación del cumplimiento ambiental de las normas primarias de calidad. Los principales usos que tienen los resultados de la red de monitoreo son diversos. Yo me voy a detener en algunos de ellos. Disculpa, es que yo tengo, está pasando un PowerPoint porque yo tengo una pura imagen, más quería saber eso sí. Está en modo, tienes que ponerlo en modo presentación. Sí. Está en modo presentación acá. Yo estoy viendo una pura imagen nomás. Nosotros no. Vemos la pura vemos una portada. lámina. Perdona, que creo que... Yo pensé que era yo nomás, mi computador tan viejo y todo eso. Pero... Ahí sí. Eso. Ok, gracias. De todas maneras, la presentación queda disponible al término de la sesión. Dentro de los principales usos que tiene la red de monitoreo está evidentemente la evaluación y optimización de instrumentos de gestión ambiental,
el poder definir zonas latentes o zonas saturadas según el fondo. Una de las materias importantes para nosotros es el seguimiento a las medidas que están establecidas en el plan, de modo de ver si son efectivas y logran alcanzar los niveles esperados de la calidad del aire a las normas que están vigentes. Y por cierto también el diagnóstico y vigilancia que está asociado muy comúnmente a la gestión del episodio crítico. Es decir, cómo hacemos el seguimiento a alguna situación de aumento de las concentraciones de un determinado contaminante y su evolución en el paso del tiempo. El seguimiento del efecto de las normas de emisión también es una materia que me interesa identificar. Entendemos que toda vez que exista una norma de emisión para algún tipo de las industrias que pueda afectar en la zona, debiese tener un impacto favorable en la calidad del aire y por lo tanto verse reflejado en una disminución de la concentración de algún determinado contaminante por su entrada en vigencia. Y un tema que para nosotros es relevante tiene relación con la información a la comunidad. ¿Cómo somos capaces de poner a disposición el despliegue de esta información, pero no tan solo por ponerla como tal, sino que asegurar que sean veraces estos datos y sean oportunos para orientar la toma de decisión? Bueno, y uno de los usos también frecuentes, que si bien es cierto no lo vemos nosotros como redes de monitoreo, sino lo hacen muchas empresas consultoras y estudios vinculados a procesos asociados al estudio de impacto ambiental. Bien, entrando en materia, a partir de justamente la declaración de zona y de seguridad latente, tanto por 2,5 como por MP10, se genera un proceso de elaboración del plan de descontaminación, de reducción y descontaminación para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, y que, como ustedes ya saben, tiene su publicación en el diario oficial el día 30 de marzo del año 2019. Y particularmente me detengo en el artículo 51, que es aquel que da origen a todo este proceso de elaboración de la nueva red, porque plantea que el Ministerio del Medio Ambiente debe elaborar estudios para rediseñar y mejorar la monitoreo de calidad del aire en la zona cubierta por el plan, así como también contemplar el monitoreo de algunos contaminantes, específicamente el material particulado MP10, 2,5, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, pero agrega la caracterización físico-química del material particulado y la medición de compuestos orgánicos volátiles, que es parte de los contaminantes que hoy día no están normados y que forman parte de un proceso de elaboración de una normativa. Adicionalmente, el Ministerio del Medio Ambiente debe determinar acciones necesarias para implementar esta nueva red y que será oficializada mediante resolución del mismo Ministerio. ¿Cuál ha sido el proceso de definición de la nueva red? Particularmente a partir de la propuesta y los resultados que entregó el estudio desarrollado por el FMI, el Instituto Meteorológico de Finlandia, se elaboró una primera definición que contó además con los insumos propios del Ministerio de la Seremi y que generó una primera versión que correspondió a la resolución 80 y que definió inicialmente la propuesta. Sin embargo, a partir de la nueva administración, se ha considerado que no ha sido suficiente, pues es pertinente establecer una participación ciudadana en el proceso. Y por lo tanto, se ha revocado la resolución anterior y se da inicio al proceso de participación ciudadana, que es el que hoy día también nos convoca. Algunos antecedentes acerca del estudio, que vale la pena también comentar, dan resultados que han sido considerados también en esta propuesta, en relación primero que nada con los objetivos. El estudio evalúa la calidad de la información entregada por la red existente. Esto corresponde a las estaciones privadas que conforman parte de la actual red que existe a nivel de la región del Concón, Quintero y Puchuncaví. Y adicionalmente evaluar la representatividad del monitoreo del área cubierta por la red con los diferentes instrumentos actualmente utilizados. Esto significó la presencia de los especialistas del FMI y evidentemente la elaboración y recomendaciones técnicas para una propuesta de carácter conceptual. Con todos estos antecedentes se establece entonces esta propuesta que considera los siguientes principios que como ministerio hemos establecido necesarios incorporar en esta nueva propuesta y tiene relación con lo siguiente. En primer lugar, la nueva red es una red pública y que debe monitorear todos los contaminantes que actualmente se encuentran regulados, es decir, todas las normas que están vigentes deben ser establecidas como parte de los alcances de la nueva red de monitoreo. Vale decir, material particulado 2,5, material particulado 10, SO2, CO2,
CO, ozono y plomo. Implementar también un monitoreo continuo para contaminantes actualmente no regulados, tales como el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, que es un supuesto contaminante que está presente en la zona y que estaría dando sitio de origen probablemente a algunas situaciones de episodios, y junto con ello los compuestos orgánicos volátiles que incluyen a los BTX. Los BTX, que son el benceno, tolueno, benceno y sileno, son parte de los compuestos orgánicos volátiles y que van a estar contemplados en el monitoreo que está definido para la nueva red de un criterio de sustentabilidad. Asimismo, también se establece la necesidad de generar una priorización de la vigilancia de contaminantes, fundamentalmente sobre aquellos que tienen una predominancia en la atmósfera, aquellos que tienen, vale decir, valores más altos y que evidentemente están presentes en toda la zona, como son el material particulado, el 5 y 10 y el dióxido de azufre. Se considera también medir solo en algunas estaciones de la red aquellos contaminantes cuyas concentraciones hoy día están por debajo del 50% o más baja aún, tales como el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y el ozono, que a partir de los resultados que tiene el FMI y también los que nosotros hemos realizado a la fecha, nos damos cuenta que en realidad están muy por debajo de los límites y por lo tanto podríamos prescindir de medir en todas las estaciones contaminantes y limitarlo a algunas pocas, de manera de asegurar de todas maneras la vigilancia frente a alguna eventual superación de la condición actual y hacer la vigilancia correspondiente y seguimiento. Se contempla, como principio también, una estación de fondo regional que estaría ubicada entre una distancia de 20 a 50 kilómetros de las fuentes industriales y busca contrastar mediciones en una zona impactada con otra donde no se encuentre la presencia de las industrias, de manera de ver en definitiva qué podría generar un estado sin presencia de industria y otro que evidentemente no tiene presencia. Se consideran 3 estaciones supersitio en la zona. Estas son materias inéditas, puesto que la red de monitoreo del medio ambiente, la red pública, no tiene hoy actualmente estaciones supersitio. Estas son las primeras estaciones supersitio que va a tener la red pública y están destinadas a la zona de Concón, Quintero y Muchuncaví. Son estaciones que van a permitir medir todos los contaminantes actualmente normados, así como también aquellos que no están normados, específicamente el ácido sulfídrico o ácido de hidrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Pero además incorporan colección de filtros para caracterización de compuestos químicos. Esto es otro tipo de metodología de medición que me permite caracterizar los filtros que se obtienen de las mediciones discretas y con ello también reconocer qué otro tipo de metales o contaminantes pueden estar presentes. Todas las estaciones van a considerar un estándar en términos de metodología que es el que utilizamos nosotros en el Ministerio del Medio Ambiente. La red pública tiene ese estándar, debido a que el estudio del FMI levantó que no todas las estaciones que estaban en la zona tenían ese estándar, es decir, algunas solamente medían velocidad o dirección del viento y no medían, por ejemplo, temperatura y humedad del ambiente. Por lo tanto, el estándar que se establece acá, el estándar que tiene el Ministerio, y por lo tanto se buscará replicar para todas las estaciones nuevas que conforman esta red. Y se genera el análisis químico también en filtros de MP10 y 2,5 para eliminar la contribución de fuentes contaminantes. Aquí es importante destacar que al momento de realizar el estudio del FMI, se identificó que este análisis solo se realizaba sobre el material particulado MP10 y no sobre el 2,5. Por lo tanto, nosotros creemos que de real importancia incorporar este análisis en aquella fracción final que es necesario también identificar. De esta manera, la propuesta de la nueva red pública para Concón, Quintero y Muchuncaví contempla 14 estaciones de monitoreo, los cuales 3 estarán configuradas como estación supersitio y una como estación de fondo regional, que no existen actualmente en la zona. 3 estaciones supersitio, una en cada comuna, una en Concón, una en Quintero y una en Muchuncaví, que son las que miden todos los contaminantes, y que además permiten medir aquellos contaminantes no normados como el H2S y los compuestos orgánicos volátiles. También se establece la necesidad y se destaca la caracterización química para material particulado de 10 y 2,5. La idea es analizar un mayor número de metales, esperamos llegar a 40 elementos químicos y esto evidentemente nos va a poder permitir determinar el aporte que tienen las industrias en las concentraciones de material particulado. Y bueno, por ejemplo, también la operación debe contemplar procedimientos para el aseguramiento y control de la calidad de los datos. No es importante tan solo medir de buena manera y desplegar oportunamente los datos,
sino que demostrar todas las competencias que nos permitan recuperar la credibilidad y la confianza de la comunidad sobre lo que estamos viviendo. La propuesta de la nueva red pública para el monitoreo de calidad del aire en las comunas de Concón, Quintero, Puchuncaví corresponde a lo que se identifica en este cuadro. Si bien es cierto, acá se indican estaciones de monitoreo y que están asociadas o salud a los mismos nombres de las estaciones que hoy día existen, estas están asociadas fundamentalmente al emplazamiento de esas zonas, no necesariamente van a quedar contiguas o cercanas al lugar donde están instaladas, podrían modificarse. Lo que está con asterisco corresponde a las estaciones supersitio. Ustedes podrán ver en el fondo que tenemos 4 estaciones para Puchuncaví, 5 estaciones para Quintero, 9 estaciones para Concón y una estación para Fondo Regional, que suman las 14 estaciones de la nueva red. Los compuestos orgánicos volátiles están presentes en su medición para todas las estaciones supersitio. Son mediciones que se van a realizar en tiempo real y por lo tanto en pocos minutos vamos a tener desplegada información de lo que estamos midiendo, logrando también abarcar del orden de 40 o 45 compuestos orgánicos volátiles en los nuevos equipamientos que están considerados para confirmar esta red. Tal como indicaba, la priorización de los monitoreos está vinculado a aquellos que son predominantes, particularmente dióxido de azufre, valor particulado 25 y MP10. Ustedes pueden apreciar que todas las estaciones tienen considerado la medición de dióxido de azufre y también pasa lo mismo en material particulado. La gran mayoría de las estaciones miden material particulado y se refiere con las siglas D y C a monitoreo discreto y continuo. El monitoreo continuo es aquel que me permite tener rápidamente los resultados de esa medición desplegados en una plataforma pública, y el monitoreo discreto es aquel que se hace de manera diferente, a través de filtros, que requiere ser llevados al laboratorio y luego a la especiación química para reconocer cuáles son los elementos que componen esas concentraciones. Asimismo, también se encuentra la medición del ácido sulfídrico, en las estaciones que están ahí, como indicadas como supersitio, y pueden ver también la última columna, la meteorología, con el estándar que hoy día utilizamos en la red pública del Ministerio del Medio Ambiente, y se destaca, sin embargo, que hay una disminución de los contaminantes que tienen menores concentraciones en la zona, de manera de optimizar los recursos en aquellos contaminantes que sabemos que tienen mayores concentraciones, más altas, y que evidentemente son considerados predominantes. Sin embargo, aún así se mantiene el monitoreo para hacer la vigilancia correspondiente a cada uno de ellos, en el marco de que la red debe contemplar todos los contaminantes. Todos los resultados, tal cual como hoy día ocurre, serán desplegados en la plataforma de airscp.nma.gov.cl, de modo de poder hacer el seguimiento en tiempo real de cada uno de los contaminantes. Y ustedes pueden ver en esta plataforma los registros de los últimos años, registros que son propios de la evaluación y cumplimiento normativo, en lo que se refiere a datos oficiales de la Superintendencia del Medio Ambiente, y donde hay una clara tendencia a la disminución de los episodios y también el número de horas que están sobre los 500 microgramos por metro cúbico normalizado. Si bien es cierto, entendemos que hay una disminución, estamos conscientes que debemos ir mucho más allá y mejorar las condiciones en la zona. Sobre las estaciones supersitio vale la pena detenerse también y explicar que estas estaciones que son de manera muy pomposa. Me cabe esa pregunta. Así que lo siento, en buenas manos para hacer todas las preguntas que ustedes ya tienen anotadas y ya, discuto. Bueno, continuando con no entendí nada, pero está bien. Sí. La ministra tiene que retirarse. Ok, bien, ministra. Entonces, bueno, respecto a las estaciones supersitio, son aquellas que permiten medir todos los contaminantes que hoy día están acumulados, como corresponde a botarse, que se azufre, que se nitrógeno, monóxido de carbono, de ozono, y adicionalmente material particulado 2,510, tanto bajo el monitoreo discreto como continuo, y también permitiendo la colección de filtros para los análisis de plomo y otro tipo de contaminantes que pueden surgir, como por ejemplo aquellos que están vinculados a la norma primaria de arsénico, que en el futuro, actualmente en vigencia, será necesario establecer también a través de este tipo de monitoreo. Y claramente el seguimiento para la caracterización de los compuestos químicos que están asociados a las concentraciones de material particulado y los contaminantes no regulados actualmente, que es ACO2 y compuestos orgánicos volátiles. Para su instalación, evidentemente, se requieren establecer lugares con ciertas condiciones, una libre exposición a la atmósfera,
pero también espacios que nos permitan asegurar la continuidad operativa del monitoreo. Esto tiene relación con la seguridad que deben reunir los sitios y también la disponibilidad de poder acceder permanentemente a los sitios en caso de que exista algún comportamiento anómalo de los equipos y sea necesario acudir para evaluar, calibrar o lo que corresponda hacer en términos de la mantención asociada a ese monitoreo. Actualmente, cabe señalar, se encuentra en proceso de instalación una de las estaciones supersitio que corresponde a la comuna de Puchuncaví, fundamentalmente por la urgencia de disponer información en la zona y que permita verificar antecedentes a raíz del último episodio ocurrido en la comuna. Algunas consideraciones sobre la nueva red de Conquistero Puchuncaví. La ubicación exacta de las estaciones que están propuestas no está hoy día definida como su lugar de emplazamiento, y está sujeta a condiciones de la factibilidad técnica que les comentaba, como también de aspectos logísticos, que nos permitan resguardar las instalaciones y velar por la continuidad operacional del monitoreo. El resultado del diseño de la red pública será evaluado a partir del 5º año de funcionamiento. Esto es, vamos a generar una nueva red, pero sin perjuicio que hoy día se instale, al cabo de 5 años debemos evaluar si el diseño que vayamos a definir durante el año 2022 fue suficiente, es necesario hacer algunas modificaciones, y es materia del análisis que se da a partir del 5º año. Finalmente, resumiendo los alcances de la nueva red pública para la zona de Concón Quintero Puchuncaví, señalar que existirá una red pública y una red privada, pero con una finalidad distinta. No habrá publicidad, ¿no? Los datos de la red pública serán utilizados para reportar los niveles de cumplimiento de las normas primarias de calidad del aire y el seguimiento a las diferentes medidas que conforman el plan de prevención y de contaminación ambiental de la comunidad de Concón Quintero Puchuncaví, mientras que los datos asociados a las estaciones que están vinculadas a las industrias serán utilizados para el seguimiento de las funciones de calificación ambiental y, por supuesto, también sobre las obligaciones que recaen sobre ellos. El número de estaciones, por lo tanto, en ningún caso disminuirá. Destacar, en este resumen, que la nueva red pública incorpora alcances significativos, partiendo por la incorporación de estaciones supersitios que a la fecha no existen en la red vigente del Ministerio del Medio Ambiente. Contempla también una estación de fondo regional que es inédita en esta red. Se medirán contaminantes no normados, que uno de ellos, comportamientos volátiles, está en un proceso de elaboración de una norma, y por lo tanto, en el futuro, si bien es cierto hoy día no está regulado, será parte del seguimiento que se hará en la zona. Contempla análisis en filtro para material particulado 2,5 y MP10, esto reconociendo que al momento, como indiqué hace un rato atrás, de hacer el estudio del FMI, se indicó que solamente se hacía para los filtros de MP10. Se optimizan los recursos al disminuir el monitoreo de aquellos contaminantes que no son prioritarios para la zona. Se consideran adicionalmente técnicas de análisis de filtro con límites de detección más bajos, es decir, nos van a pedir encontrar, vamos a ser capaces de encontrar niveles de concentración de ciertos contaminantes que están en concentraciones más bajas y que hoy día, por ejemplo, no son detectadas por las técnicas que se utilizan. Y un tema que para nosotros es sumamente importante tiene relación con los procedimientos y aseguramiento y control de calidad, es decir, establecer un sistema bajo norma ISO 17025 que nos permite establecer protocolos de seguimiento y control de calidad, pero demostrar las competencias técnicas y, por cierto, la trazabilidad de la información que garantice la veracidad y la credibilidad a los datos que nosotros estamos generando. Algunas consideraciones y próximos pasos para la nueva red. Primero, que el Ministerio del Medio Ambiente debe dictar los actos administrativos necesarios para la licitación pública de los servicios de implementación. Este proceso de participación ciudadana termina el 7 de octubre, a partir de ello tenemos 45 días para generar la discusión de la resolución que define la nueva red, y luego de ello un plazo máximo de 6 meses para iniciar los procesos vinculados a la implementación, operación y mantención asociada a la licitación que conlleve esta nueva definición. Por lo tanto, como Ministerio del Medio Ambiente, debemos informar a los órganos con competencia ambiental de los órganos de administración del Estado la fecha en la cual la nueva red de monitoreo de calidad del aire comience a operar, de manera de generar los ajustes que correspondan en términos de las exigencias asociadas al monitoreo, la entrega de datos y los planes operacionales. La administración de la nueva red será, evidentemente, a cargo del Ministerio del Medio Ambiente, quienes además deberemos elaborar los procedimientos de aseguramiento y control de calidad de la nueva red y generar conjuntamente
las auditorías bianuales relativas a la operación y mantención de la red. Pero no ha sido tan extenso, pero son varios los alcances que están asociados a la definición de esta nueva red a nivel de propuesta, y quedo atento a las consultas. Yo solo quería agregar una pregunta, comentar que es la primera vez que el diseño de una red de monitoreo se somete a consulta pública. No se escucha. Dice, si puede hablar más cerca al micrófono, por favor, porque no se escucha. Les comentaba que es la primera vez que se somete a consulta pública el diseño de una red de monitoreo. Y como bien dijo Roberto, el rediseño de la red de Concón entre Puchuncaví está establecido en el plan. Se había hecho un diseño que estaba establecido por resolución. Sin embargo, hubo varias observaciones de la ciudadanía respecto a ese diseño, así que decidimos este año revocar esta resolución y poder hacer una reformulación y presentarlo a un proceso de consulta pública que, como ya les dije, primera vez que se hace esta acción, de consultarle a la ciudadanía respecto a lo que es una red de monitoreo y cómo está diseñada. Lo otro que quería recalcar es que en este caso le vamos a pasar de tener en la zona una red pública a tener una red privada a una red pública que va a ser totalmente manejada por el Ministerio. Igual recordar que el diminuto, la red privada que existe, está bajo la supervisión técnica del Ministerio. Pero en este caso, la red va a ser absolutamente pública. Muchas gracias, Rocío. Entonces pasamos a preguntas. Paulina. Sí. Muchas gracias. Felicitarlos por la presentación y por la iniciativa. Parece fantástico lo que están proponiendo, que es en el fondo esta red pública. Así es que, y con todo el rigor que está propuesto. Ahí una pregunta. Entiendo entonces que este sistema va a recién estar operativo una vez que se realice o sea, se adjudique la licitación. ¿Cuál es el cronograma para que empiece a monitorear las estaciones? Y si hay algún plan de implementación de estaciones gradual, porque entiendo que no van a partir no van a partir en base a lo que están haciendo hoy día, que es la supervisión de estaciones de monitoreo por RCA. Entonces, ¿cuál es el cronograma de implementación para que empiecen a medir en esta red pública? Eso es una pregunta. Y la otra es, si generó, a propósito de este estudio que dio cuenta de estas optimizaciones que era importante hacer a la red de monitoreo, y en específico, por ejemplo, a la o el exceso de monitoreo sobre monitoreo de algún contaminante en desmedro de otros, y de alguna manera eso puede tener algún efecto de retroalimentación al servicio de evaluación ambiental respecto de los proyectos que evalúen la zona en los planes para comentar, digamos, los planes de seguimiento, o quizás alguna guía dirigida hacia titulares de fuentes emisoras de contaminantes. Gracias. Y felicitaciones. Gracias a ti, Paulina. Vamos a tomar un par de preguntas y después dejamos a los colegas que puedan responder. Mauricio, por favor. Muchas gracias. No sé si me escuchan los colegas, ahora yo estoy de este lado de la pantalla. Justo. Sí, yo quería sumarme a la pregunta también del programa, que entiendo lo que tú explicaste, que esto es el 7 de octubre, vienen 45 días, luego de 6 meses como máximo, que no es un plazo para el tema de la licitación, pero me imagino que una vez que está la licitación recién se empieza a comprar los equipos, y ahí después que la implementación, entonces me queda como un vacío ahí. ¿Cuándo, en qué momento se van a empezar a implementar las estaciones? Y paralelamente a ello está el proceso de calidad, que son 12 meses desde que está la publicación de este documento ya autorizado. No sé, eso va corriendo en paralelo. Sí, esa es mi pregunta. Eso era una. Y la otra con respecto a los compuestos. Mira, este tema de optimizar recursos,
no sé si valdrá la pena hacer análisis de filtros de MP10, si ya se va a hacer sobre 2,5. No sé bien cuál es la ventaja que tiene hacer sobre los dos tamaños. ¿Ya? Esa es una pregunta pensando en optimización de recursos. Y la otra, ¿por qué la estación de fondo no tiene discreto? Sería una buena forma también de comparar lo discreto que está en las estaciones que están en la costa más cerca de la fuente. Eso es con respecto al particular. Y por último, se dice que se mide COBs y se menciona mucho los BTX, pero no me queda claro si se van a medir específicamente esos BTX o si consideran como una parte de los COB que se miden como local. Muchas gracias, Mauricio. Vamos con una más y después les damos el espacio para que contesten. Camila. Ay, gracias. No, yo más que pregunta, en verdad quería extender también las felicitaciones. Muy completa y clara la presentación de algo súper necesario en esa zona, tomando en cuenta que hasta los que no somos muy técnicos, me incluyo, o sea, soy yo abogado, me quedó súper claro en general el cambio y qué bueno contar con una red pública con esa cantidad de mediciones. Ojalá, como decía, me preguntaba Paulina, cuando, claro, de ahí hay que armarla. Dos preguntas. Esas estaciones, las estaciones super sitio, entiendo que son estaciones más complejas o más completas que las demás de la red, o sea, y lo otro que tiene una situación específica de ubicación, y lo otro que la estación de fondo, o el fondo, entiendo que va a ser como, pregunta, es como para comparar cómo se comportaría un ambiente similar sin las emisiones industriales, y en ese sentido la ubicación tendría que corresponder a un lugar de similares características ambientales, me refiero, no sé, viento, temperatura, ubicación, para poder hacer una comparación viable. Para que, en fondo, si está al interior, no va a ser lo mismo que tenerlo en la costa. Eso, muchas gracias y felicitaciones. Sí, Camila, tus dos preguntas, nosotros se nos cortó el internet acá, la conexión, así que si puedes repetirlas bien. Ya, ok. Claudio, no me hagas ese esquito, qué feo. Es como compañero de colegio. Ya, bueno, pucha, ojalá me haya cansado de escuchar las felicitaciones y lo clara en la presentación. Eso sí, ya, entonces no me repito. No, que la estación de fondo entiendo que es para comparar respecto de una situación similar sin emisiones industriales. Por lo tanto, esta ubicación tiene que ser en un lugar con las mismas características de más o menos la bahía de Quintero o con Puchuncaví Quintero. Y lo otro, las estaciones supersitios son más complejas y tienen que estar en lugares específicos por la cantidad de compuestos que miden. ¿Por eso son distintas a las otras? Gracias. Ahora sí se escuchó. Muchas gracias, Camila. Les doy el pase para que puedan responder. Gracias, son estas preguntas, espero que no se me haya quedado alguna en el tintero, me ayudan a responder. Sobre el cronograma de implementación de la nueva red, evidentemente, dado el proceso de implementación que conlleva, es una implementación gradual. Sí está pensado, pero forma parte de las especificaciones técnicas que van a ser licitadas. Ahora, nosotros esperamos que esto se inicie el segundo semestre del año 2023, y dependiendo de qué periodo del segundo semestre se inicie, poder tener bastante avanzada o idealmente terminada la implementación dentro del año 2023. Ahora, existen plazos que no manejamos y es importante transparentarlo. Por ejemplo, aquello que tiene relación con la toma de razón. Tanto las bases de licitación de la nueva red como el contrato vinculado a la implementación pasa necesariamente por Contraloría General de la República. Y esos plazos no son por nosotros conocidos. En algunos casos hemos visto en otros procesos que han demorado del orden de un mes y en otros han demorado varios meses. Entonces, ese espacio del que estamos también sin conocer, y por lo tanto es bueno transparentarlo para no generar una expectativa que no sea cierta. Ahí a lo mejor igual es bueno complementar diciendo que la red que está hoy día operativa, que esta red privada, va a seguir funcionando tal cual. Por lo tanto, en ese periodo
hacemos esta consulta y tenemos ya nuestra red pública instalada a fines del 2023 o segundo semestre de 2023, no nos vamos a quedar sin información. Eso es importante como tenerlo claro. Con respecto a la optimización de recursos, la ventaja hacia el análisis de filtro de 2,5. La verdad es que idealmente lo prioritario para nosotros tiene relación con el 2,5, porque ahí están las partículas más pequeñas. Sin embargo, obtener información de las partículas de NP10 nos permite también reconocer otro tipo de análisis. Ahora, no perdamos de vista que dependiendo de las técnicas se utilizan otro tipo de filtros. Por ejemplo, los equipos high-vol que se denominan son unos equipos que miden con un filtro mayor, que miden MP10, y que permite reconocer con ese tipo de equipamiento, hacer análisis químico no destructivo y mantener muestras de entonces, tiene esa ventaja también. Ahora, la comunidad, lo que hemos visto, es que quiere mantener ambas mediciones y ojalá en varias estaciones. La verdad que es un tema de optimización de recursos, se mantienen en aquellas que son mayormente predominantes en la zona. Sobre la medición de los compuestos orgánicos volátiles, los BTX, los equipos que estamos contemplando, no tengo una diapo en este momento, pero nosotros ya tenemos uno adquirido para la implementación de esta nueva red, que es el que vamos a utilizar en Concón Quintero Puchuncaví. Básicamente estamos hablando de los carbones más bajos, hasta el número 12 más o menos que estamos llegando. Por lo tanto, los BTX están contenidos de estas mediciones que vamos a hacer. Vamos a poder discretizar, en el fondo identificar claramente uno de cada uno de estos compuestos orgánicos volátiles. Es un equipo altamente sofisticado, también de ahí la complejidad de su valor y su construcción. Son equipos que se piden al extranjero, y a pesar de que pueden ser fáciles, comillas, de obtener, se construyen según demanda. ¿Tipo FTI, verdad? Sí. Sobre la aceptación supersitio, en ese caso son más complejas que las otras que conforman la red. Sí, existen estaciones que solo miden unos pocos parámetros, como por ejemplo el dióxido de carbono, dióxido de azufre, y a esta altura que llevamos varios días dando vueltas, ¿verdad? Dióxido de azufre, y material particulado, o bien otro tipo de parámetros de la metodología. Entonces son contenedores que, si bien es cierto, están diseñados para responder y mantener ciertas características de laboratorio de uso interior para que el equipo funcione correctamente, tienen menos parámetros monitoreados, salvo a diferencia de lo que son los supersitios, que contienen todos los parámetros monitoreados, incluso para el caso material particulado, tanto continuos como discretos. Y adicionalmente esas contienen los contaminantes no regulados, que es el H2S y los tóxicos metales. La estación de fondo regional, que comentaba, es una estación que va a medir todos los contaminantes regulados, ¿no? Y esa estación va a estar distante y lejana de la costa, hacia el interior. Estamos pensando en que una zona probable, no está definida aún, podría ser la zona de Catapilco. Entonces, de esa manera, una zona que no tenga industria cercana, y de esa manera reconocer, en definitiva, una condición sin la presencia de actividades industriales versus otras que están asociadas a la zona de. No sé si me faltó alguna pregunta. Sí, hay una pregunta referida a que se puede traspasar a través de una guía a los titulares de la RCA el tema de que hay algunos monitoreos que están en exceso, o sea, respecto de aquellos contaminantes que no se sobrepasa la norma y que están por debajo, digamos. Yo creo que es un tema que se podría abordar, pero el tema de la red privada, la verdad, lo vamos a evaluar de manera paralela a medida que vayamos avanzando en la pública para ver cómo la vamos a abordar. Si bien es cierto, esa red privada responde a RCA, también tenemos que ver cómo van a coexistir ambas redes y además generar algunos lineamientos para su funcionamiento, su uso. Ahí tenemos algunos temas que debemos responder. Y eso va a pasar también por una revisión de lo que dicen efectivamente las RCA respecto a esta red. Y sí, tenemos que buscar cómo hacerlas cohabitar y que ambas sean de utilidad para la zona. Creo que faltó una de la política de utilidad. Sí, evidentemente son caminos paralelos, lo comentaba efectivamente. Nosotros hoy día tenemos procedimientos asociados al aseguramiento y control de calidad
que van vinculados fundamentalmente a procesos de mantención programada, mantención correctiva, y evidentemente todo lo que está asociado a aquello que se debe documentar, los registros. Cómo operar, cómo realizar cada una de esas funciones son lo que nosotros ya hoy día utilizamos y que estamos mejorando. Hoy día, como departamento de redes de monitoreo, estamos en un proceso de transición. Nosotros estamos acreditados bajo la norma ISO 17025, que establece los requisitos generales para los laboratorios de ensayo y en edición. Por lo tanto, nuestros resultados ya son comparables con cualquier otro tipo de laboratorio que tenga ese estándar. Pero lo que estamos haciendo ahora es pasar a la versión 2017 más reciente y con ello también actualizando nuestros protocolos y esperamos, sin perjuicio de ello, tener un feedback con la empresa que se adjudique esta licitación, de manera también de conocer, de tener esa instancia de aún también de mejorar. Porque estos son procesos continuos que van vinculados al desarrollo tecnológico, evidentemente, y a las mejoras que uno podría tener también en el trabajo de perfeccionamiento de los operadores. Muchas gracias. Vamos con la palabra siguiente, Claudio. Sí, yo encuentro re entretenido este ejercicio, porque la zona de Quintero, Huichuncaví, siempre nos pone en tela de juicio a los actores, digamos, los públicos y los privados, nos saca el pizarrón, nos demanda a todos, y eso, el desafío que está planteando el Ministerio de Medio Ambiente con esta nueva red me parece súper bueno por una parte, y por otro lado me genera interrogantes respecto a cómo vamos a operar, digamos. Y digo cómo me incorporo porque en definitiva todos somos parte del problema. Y en eso tengo algunas preguntas que son muy, no sé si están para resolverse ahora, pero a mí me gustaría que me orientaran sobre los episodios críticos. ¿La va a fijar la red pública? ¿Va a haber una relación entre lo que miden las estaciones privadas y lo público para poder efectivamente determinar los episodios críticos? Porque en definitiva es ahí donde tenemos el problema. Pues vamos a tener una emisión, vamos a tener un efecto en el ambiente, vamos a tener la ciudadanía en las postas, los colegios suspendiendo clases, y esto lo determinó a partir de que midió una estación privada, una pública. No, la pública no lo ha medido, lo midió solo la... ¿Cómo se va a manejar el episodio crítico respecto a la demanda ciudadana y el rol de cada una de las estaciones? ¿Cómo va la responsabilidad de la mediación privada respecto a la pública? Yo creo que ahí hay un espacio que a mí no me queda claro y quizás no es todavía el tiempo para fijarlo, pero debe fijarse. Lo otro, también los episodios críticos y las crisis ambientales me van a generar efectivamente, y estoy bien con los años de la evaluación de la red, porque ustedes están planteando 5 años. Pero puede que los episodios te digan, sabéis que tienen que revelar antes. Entonces, a mí me parece que la zona no es cualquier zona, es una zona altamente sensible. Y yo creo que los años que están planteando es para una zona normal, con mediciones normales, yo quiero saber lo que está pasando y con la responsabilidad pública. Pero Puchuncaví no es normal. Puchuncaví es una zona altamente, Puchuncaví, Quintero y Concón, no quiero menospreciar las otras comunas, una zona altamente dinámica y sensible. Y yo creo que deberían, para este caso, reevaluarse los 5 años. A ver si necesitan evaluar antes que 5 años. Y lo otro, esto es caro. Esto es súper caro. ¿Cómo se llama? Me parece a mí que también el tema de cuántos son los compromisos que hay respecto a la mantención de equipo, la renovación de equipo, el seguimiento, la fiscalización, todo eso efectivamente si está asegurado en el tiempo, los presupuestos para que efectivamente esto funcione como debe funcionar. Por eso de ahí a mí me gustó la última diapositiva en el sentido que el sistema de la red privada va a funcionar, porque a mí me parece que el aporte de los privados es sustancial en términos de que ellos sigan manteniendo sus redes, que es súper determinante para que efectivamente tengamos una inversión público-privada de monitoreos de calidad y de emisión que es súper relevante. Yo entiendo, y me gustaría saber por qué no se tiró a participación ciudadana o si va a ser otra etapa, la localización exacta de la red. No le vamos a preguntar a la ciudadanía, o vamos a tener un foco de discusión adicional por no estar hoy día localizada esta red. O yo, si tiene alguna idea, si va a ser eso parte de un proceso de discusión ciudadana, la localización de la red.
Esa es una pregunta. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Javier, todavía has levantado la mano, pero la bajaste. No sé si... Gracias. Sí, creo que Camila ya hizo en parte la pregunta y es sobre la estación de fondo. Es indispensable, ahí la condición que todo lo demás tiene que ser constante, digamos, salvo la influencia desde las fuentes emisoras. Y creo que faltaría un poquito de pensar exactamente cuál va a ser la localización. En particular, ¿verdad? Porque si no consideras que eso es la rosa de los vientos o lo que sea, que pueda generar una influencia, aun cuando estés a 20 kilómetros, tu línea de base, tu comparador va a estar alterado. Y eso puede jugar en contra de todo. Por lo tanto, creo que los criterios, incluyendo lo que acaba de decir Claudio, ¿verdad? Los criterios de selección de los sitios donde se van a poner las estaciones, en particular la de fondo, que es tu referente, es tu línea de base. Si esa línea de base no es independiente de las fuentes, pierde la potencia de lo que están considerando, y lo que están considerando es una cuestión extremadamente importante. Yo los felicito y gracias por la iniciativa, era indispensable, bravo. No solo gracias por la presentación, que fue clarita, gracias por la red, pero ese sitio del fondo necesita criterios muy claros y muy definidos técnicamente para saber dónde se pone. Por ejemplo, la rosa de los vientos, ¿verdad? Queremos saber si tiene o no tiene influencia. Tiene que ser independiente. Y una ventaja que tendría lo que propone Claudio, se me acaba de ocurrir, es que si la ciudadanía te aprueba donde quieren ponerla, se empoderan de la estación y podrían actuar como un factor de resguardo de la misma para actos de tu preocupación mayor, me imagino, y es que te la vandalicen o te la hagan te la conviertan, ¿no es cierto?, te la sublimen, pasar del sólido al etéreo, digamos, te la sacaron de ahí, ¿verdad? Una manera elegante de decir para que no se la roben, ¿verdad? Sí, esa es una preocupación que me imagino que tienen. Y ahí a lo mejor la participación ciudadana puede ser de ayuda. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Vamos con Jorge, por favor. Y después pasamos a respuestas. Bueno, a ver, primero gracias por la presentación. Claramente valoramos el hecho de que se recoja el diseño del FMI. Nosotros nos sentimos en alguna medida padres de la criatura o involucrados porque estuvimos en 2017 con Antti Bember, el director del FMI, allá planteando la necesidad de hacer este trabajo. Firmamos un convenio de colaboración que lo gatilló y por lo tanto encontramos de alto valor el hecho de que esto exista. Podríamos hablar mucho de la importancia de que esta red opere bien dado la sucesión de episodios críticos que hubo históricamente, y que de haber estado operativa una red de estas características, claro, las responsabilidades hubiesen estado mucho mejor definidas o trazadas. A propósito de lo mismo que decía Claudio, que hay una perspectiva aquí que no es solo el cumplimiento de los estándares permanentes, sino también de la trazabilidad de los episodios. Una de las cosas que pudimos visualizar con mucha claridad es que en general hay matices, pero todo lo que es calidad de medios, en términos de aire y otros parámetros, en general eso suele llevarse de una perspectiva pública. Distinto al monitoreo de descargas, chimeneas y de otro tipo. Y por lo tanto, Rocío, disponible para abordar el tema de la convivencia de la red. Porque aquí había una suerte de distorsión histórica, lo voy a decir en esos términos, de inexistencia de una red pública, en el sentido obviamente puro de lo que significa eso, y más bien una existencia de una gran cantidad de estaciones derivadas de resoluciones de calificación ambientales, que no necesariamente buscaban dar cuenta de la fenomenología de la zona, el impacto en las personas, sino de otro tipo de cosas. Y esa convivencia, si no se hace con los cuidados debidos, puede ser bien compleja, porque puede haber duplicidad, lo que decía Claudio, ¿qué pasa si una red que está a 2 metros de otra estación mide una cosa distinta? Entonces eso tiene que resolverse de una manera bien armónica, así que me alegra mucho escuchar, Rocío, que ese trabajo también se va a abordar, porque la convivencia intacta de lo que existe, yo creo que eso tiene que ser revisado. Hay espacios de optimización, es decir, si tú estableces estaciones con un estándar de confiabilidad como el que se espera que ocurra,
que uno observa en estos países desarrollados, naturalmente que uno desde esa perspectiva puede orientar los recursos privados para fortalecer otras dimensiones, por ejemplo, fortalecer las plataformas de disposición de esta información a la comunidad, digamos. Entonces ahí dejó planteado, lamentablemente la ministra salió, pero ahí hay una oportunidad bien valiosa, una mesa de trabajo. Nosotros para estos fines convocamos a las 11 empresas más grandes de la zona, y esas mismas empresas están disponibles para activar un marco de colaboración. Continuidad de este trabajo, fortalecimiento, e incluso iniciativas de alcance voluntario, porque ustedes, claro, no profundizaron ahora mucho en eso, pero es importante mencionar que las medidas que se han tomado en la zona, como toda la reglamentación asociada a la descarbonización, la norma de fundiciones de cobre, el anuncio de cierre de la fundición Ventana, todo eso se va a poder visualizar claramente con estas estaciones, digamos. No solo los episodios y la ocurrencia que decía, nosotros esperamos que los episodios vayan desapareciendo. Entonces, de esa perspectiva hay espacios de colaboración muy buenos. Pongo sobre la mesa el tema de la plataforma, porque nosotros identificamos la posibilidad también de optimizar el viro y varias cosas que se pueden hacer. Y también, dada esa cercanía que hay al cumplimiento de la norma anual de PM2,5 y la positiva evolución de la norma horaria de CO2, se pueden establecer algunas medidas para gatillar ese proceso acelerándolo. Entiéndase, por ejemplo, algunas acciones particulares en la misma zona. Hemos hablado muchas veces también, Rocío, el tema de retiro de calefactores. Uno puede acelerar ese proceso complementando lo que ya está exigido. Y lo pongo sobre la mesa. Y tengo una preocupación que no sé si ustedes la tienen, me imagino que es súper clara, pero yo entendí y entendimos del año pasado que se había asignado un presupuesto de 4.000 millones para estos fines, y no sé si eso se va finalmente a poder ejecutar. Tengo una duda ahí, porque no vaya a ocurrir que esos recursos se pierdan en circunstancias que podía gatillarse todo este proceso de medición. Yo entiendo que ustedes optaron por bajar la resolución 80, pero aún así esos recursos estaban asignados para esos fines. No sé también qué va a ocurrir con eso, y me gustaría preguntar también por ello, para que no exista el riesgo de pérdida. Muchas gracias, Jorge. No sé si tomamos las últimas preguntas para poder responder todo, ¿me parece? Paulina, ¿tu pregunta es la que escribiste o quieres hacer algo más? Te doy la palabra. Gracias, gracias. Sí, era en el fondo si es que se incluían en alguna de las estaciones la medición de MPS. Y por otra parte, en línea con lo indicado por el profesor Simonetti y la propuesta de Claudio, también podría ser interesante explorar, si bien no sé si sea posible en todo el diseño de las estaciones, pero o del sistema, pero sí instancias de ubicación consensuada con la comunidad de ciertas estaciones de monitoreo y también de monitoreo participativo, en donde un grupo de la comunidad pueda asistir, pueda ser capacitado, pueda ver lo que están haciendo con respecto, sobre todo cuando se trata de mediciones discretas, ¿cierto? Y por otra parte, si tienen un plan de comunicación del riesgo, porque también cuando hay data, yo asumo, no sé si, asumo que toda la data que va a colectar ese sistema público va a ser toda disponible, digamos, va a estar disponible para que la ciudadanía pueda revisar esos números, digamos, esas cifras. Y si eso es así, debiera haber una estrategia de comunicación del riesgo para que la ciudadanía pueda entender qué significa, qué son esos números que está mirando. Eso, gracias. Muchas gracias, Paulina, y cerramos con la pregunta de Camila. No, más que una pregunta, estoy abismada de yo haber levantado un tema de variable ambiental antes que el profesor Simonetti o en consonancia con, lo cual solo me puede dar de abogado a biólogo. No, sí, es que estoy aprendiendo, si lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Pero cuando tú mencionaste Catapilco, eso es justamente lo que yo me imaginaba, porque las condiciones del borde costero, en temas de temperatura, humedad y etcétera, son muy distintas a la del interior. Entonces,
para poder comparar, yo enfatizaría de ojalá poner la estación de fondo en un lugar en la misma, similar en cuanto a condiciones de base, para poder efectivamente comparar cuál es el aporte de las emisiones de las industrias a la calidad del aire. Porque si no, en el fondo, es como comparar Santiago con Viña del Mar. Nosotros somos una cuenca encerrada en cuanto a aire, y distinto es, me imagino, en la costa, por condiciones de variables meteorológicas. Y lo otro, estoy de acuerdo con lo que dicen de la participación, y que ojalá en el fondo integrar a la comunidad, que como dice Claudio, esto es un problema muy sentido y que lleva arrastrándose mucho tiempo, para que tanto cuiden vean qué son estas redes de monitoreo, la información que esté disponible de alguna forma, como esos semáforos que teníamos en algún minuto, me acuerdo, de la calidad de Santiago, que por último son más entendibles que los números, y además porque hay muchos factores. Entonces, aparte de la participación ciudadana, quizás interiorizar un poco más a la comunidad donde se van a poner estas estaciones, para efectos tanto de su ubicación como de la información disponible. Gracias. Y felicitaciones de nuevo, está muy, muy claro, está súper bueno. Los felicito. Muchas gracias, Camila. Y vamos a cerrar con la respuesta de las nutridas preguntas. Son varias. Son varias, pero creo que la fuerza de la cantidad de felicitaciones les puede ayudar a responder. Muchas gracias por las felicitaciones. A ver, voy a empezar con la pregunta que yo esperaba que hicieran, porque si se aparece, y si nos aparece a nosotros, es el tema de los episodios críticos, ¿ya? Ahí comentarles dos cosas. Una, que el tema de los episodios críticos, o en realidad lo más importante de eso, que son los planes operacionales que se aplican cuando tenemos un pronóstico. El pronóstico, la verdad, que se hace anticipadamente, no a través de las mediciones, ¿ya? Nosotros hacemos un pronóstico para mañana, por ejemplo, de que va a haber mala ventilación, por lo tanto se aplican los planes operacionales. No esperamos que estemos midiendo un clima. Pero si ese fuera el caso, ¿cierto? Porque también el plan operacional se activa cuando, por alguna causa, no vimos que venía, ¿cierto?, una mala ventilación o un episodio, y se activa, ¿cierto?, con un pic. Ahí todavía tenemos la duda, ¿cierto?, ¿qué va a mandar? ¿Ya? Eso tiene que ver con el análisis, y ahí le agradezco, Jorge, por ponernos en la mesa, porque ahí todavía tenemos algunas preguntas respecto de qué hacer si tenemos, por ejemplo, un pic que está en la red privada. ¿Ya? Una pregunta que no tenemos respuesta. Comentarles que cuando hay varias estaciones de monitoreo, generalmente se toma la que tiene el mayor valor. ¿Ya? Ese es el episodio que se contabiliza. Pero en este caso vamos a tener una red pública y una privada, por lo tanto no es tan claro que sea así, tenemos que trabajarlo todavía. Esa es una pregunta. La otra, que tiene que ver con el sitio exacto de la estación. Bueno, la verdad que el objetivo de hacer esta consulta es preguntarle a la ciudadanía dónde quiere que esté este conjunto de estaciones que nosotros queremos poner. Y les estamos dando como una zona en ese cuadro que mostró Roberto, y decíamos, no sé, La Greda, Chuncaví, es como darles el marco de la zona, pero esperamos que en el proceso de consulta nos digan un sector, pero este sector es un sector aproximado. ¿Por qué? Porque después nosotros tenemos que buscar, de acuerdo a toda la cantidad de criterios que tiene que cumplir una red para que sea representativa. O sea, la ciudadanía nos va a decir, miren, en esta manzana, o en estas dos manzanas, o en esta población, y allí nosotros vamos a tener que buscar el lugar que cumpla todos los requisitos. Esa tarea no se la podemos dejar a la ciudadanía, porque tiene que ver con aspectos técnicos que son de mucho detalle. Pero la idea es que ahí en la consulta nos ayuden a elegir los sectores, digamos, ¿ya? El lugar exacto, eso vamos a tener que verlo cuando instalemos la red. Creo que la vez que yo quería aportar. Sí. Fueron muchas consultas. Sí. Hay que tomar apuntes de ellas, pero la primera tiene relación con la actual estación. ¿Se acaso alguna de ellas incluye medición de candidatos accidentable? No está considerado en la red. Solamente medición de los 5 y tiene que ir. ¿Sabes qué? Lo escucho mal. No sé si soy yo, pero lo escucho súper mal. Ahí yo creo que se escucha mejor. Ahí mejor, ¿o no? Sí, que ya he hablado harto hoy día. Ahí sí.
Tipo, no, era que se cortaba un poco, pero ahora sí. Gracias, era el micrófono. No existe medición de MPS en la nueva red de Concón Quintero Puchuncaví. La verdad es que hoy día las normativas apuntan fundamentalmente a 2,5 y MP10. Entiendo que solamente aplican a una zona, que es en Huasco, la norma de material particulado sedimentable. Por lo tanto, la optimización apunta justamente a esos dos parámetros. Respecto a la instancia de emplazamiento de estaciones consensuadas, me parece que es una muy buena idea. Son justamente de estas ideas, de estas propuestas, las que nosotros nos queremos nutrir. Esto no está zanjado, no está definida la ubicación exacta de las estaciones, y lo que sí queremos es contar con la participación de los diferentes actores que están involucrados en esta definición, de modo de tener algo que efectivamente sea propio, y que logremos también tener el respaldo de la comunidad. Para nosotros es importante también fortalecer la gestión, particularmente en lo que se refiere al monitoreo participativo, que ya nos han comentado también en otras instancias. Nos parece que también es una instancia que puede ser considerada, no hay nada descartado, pero desde ya, y actualmente lo hacemos, todas las estaciones públicas pueden ser visitadas, y existen permanentemente visitas guiadas a las estaciones, ya sea para grupos de estudiantes de la universidad, grupos de estudiantes de enseñanza básica o media, la propia comunidad, y eso siempre es una posibilidad, y es lo que también hemos manifestado a lo largo de esta participación ciudadana. Creo que eso es la... Sí, hay otras preguntas, por ejemplo, respecto a si los datos van a estar disponibles. Claro, absolutamente, hoy día la red privada está disponible, cada uno de lo que se monitorea allí, y obviamente que la red pública va a estar también disponible. Tal vez ahí es bueno fortalecer, digamos, de cómo se hace el análisis de la información y cómo se le entrega esta a la ciudadanía. Tal vez ahí mejorar un poquito eso va a ser un desafío, digamos. Respecto a visitar estaciones de monitoreo, de hecho, queremos ahora, en el contexto de la consulta, también hacer algunas visitas a algunas estaciones con la ciudadanía para que conozcan de cerca cómo funciona una estación de monitoreo, para que tengan mayores elementos para poder opinar respecto, ¿cierto?, de esta nueva red. Preguntabas también de los recursos. A mí, la verdad, me suenan 4.000 millones para la red, pero sí una teníamos... cifra gruesa era cercana a los... Sí, ya. Y eso, bueno, tuvimos que devolver una parte porque obviamente no lo ejecutamos este año, pero estamos solicitando nuevamente los recursos y es muy seguro que esos recursos estén disponibles nuevamente. Bueno, Paulina, ¿tienes alguna última pregunta? Que estamos cerrando ya. Sí. No, perdonen, solo indicar que si bien es cierto la norma de MPS aplica en el Valle de Huasco en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental, las autoridades, tanto el CEA como la Servicio Agrícola Ganadero, lo piden, digamos, la medición en lugares en que hay cultivos agrícolas, la medición de MPS, y utilizan como referencia la norma de Huasco, pero si no cualquier otra norma de referencia a nivel internacional. Pero lo que me interesa es que si existe alguna zona cercana a Quintero Puchuncaví donde exista cultivos agrícolas, debiera medirse MPS. Eso, gracias. Yo solo como datito, soy Karen. Totalmente de acuerdo. Solamente como datito, en el fondo casi el aviso, pero como estamos en proceso de consulta, el despliegue territorial ha consistido en las 3 comunas. Tenemos actividades presenciales y actividades virtuales, así que yo también como consejera los invito a que revisen. Está todo montado en la página web de Consulta Ciudadana. Están cada una de las fechas de las actividades que estamos desarrollando. De hecho, ahora tuvimos un taller en la mañana en la comuna Concón, y la idea también es que ustedes los conozcan, este despliegue, y si alguno quiere sumarse también será bien recibido, y si lo difunden, también siempre es de un buen ejercicio en que ustedes nos colaboren a distribuir esa información. Así que agradecemos si lo quieren viralizar, hay material, hicimos un video, o sea, en el fondo la idea también es ir abordando desde distintas formas de comunicar estos antecedentes. Muchas gracias, Karen. Bueno, y con esto damos término a la sesión de hoy día. Extiendo de nuevo la disculpa de la ministra, tuvo que salir a un evento impostergable, pero muchas gracias por su participación a todos y a todas.
Nos vemos en una próxima ocasión. De nada, gracias a ustedes. Esperamos el acta. Gracias.